Mateo capítulo 11, versículo 1 al 15. ¿Estamos listos? Leemos la Biblia, dándole toda la honra y la gloria al Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Amén, iglesia. Dice la Biblia, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidas delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, diga conmigo los violentos, más fuerte, los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Óigame usted en esta noche y las personas que me están viendo y nos van a ver por internet en cualquier parte del mundo. Tome su asiento. El reino de los cielos es solo para valientes. Diga conmigo, el reino de los cielos es solo para valientes. Es solo para valientes. Cuando Jesucristo iba a venir antes de venir a la tierra, se tenía que cumplir lo que la profecía decía, que iba Dios a enviar al que iba a abrir, a preparar el camino delante de Jesucristo. El camino que en otras palabras, la voz anunciadora que iba a anunciar la venida, la llegada del Mesías esperado por Israel. Yo quiero que caute mucho hoy, ponga mucha atención en la palabra. Mire, el anunciante, la persona que iba a venir a anunciar la venida de Jesucristo no tenía que ser cualquier persona. Debía ser un hombre de carácter, debía ser un hombre con unción, un hombre con autoridad. Y la Biblia decía, y había una profecía que se le fue dada a Israel, que el Señor iba a enviar, y luego está en Malaquías capítulo 3 y 4, que el profeta Elías iba a venir antes de la venida del Mesías. El profeta Elías, nosotros sabemos la historia, que fue arrebatado al cielo por Dios. Y todo Israel esperaba el regreso del profeta Elías. Por eso cuando Cristo se presenta, la gente lo comparó con el profeta Elías. Entonces está la profecía en el libro de Isaías, cuando Dios le dijo por el profeta Isaías, la profecía que iba a cumplirse con el nacimiento, o sea, la aparición del profeta Juan el Bautista, que iba a anunciar la venida de Jesucristo, al Mesías, la preparación de los corazones de su pueblo Israel, que era a ellos primeramente que vendría, para que recibieran al Mesías que ellos anhelaban y esperaban.
Cuando el profeta, antes de aparecer, nosotros conocemos su nacimiento, y yo quiero que vaya rápidamente allí para que vea cómo se cumple la profecía. Abra conmigo la Biblia en Lucas 1:13, para que mire dónde viene este hombre, cómo aparece. Lucas 1:13, ábralo ahí. Lucas 1:13. ¿Lo encontró? Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante, mire lo que dice aquí, e irá delante de él, o sea del Mesías, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Yo quiero que entienda que hoy más que nunca, la Biblia siempre dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que la Biblia, la palabra de Dios es viva. Eso significa que en todo tiempo la palabra vive y cobra sentido. De generación en generación la Biblia siempre está activa, siempre vive, porque es la boca de Dios, es Dios mismo la palabra, es el verbo mismo. Dice la palabra del Señor aquí que Juan iba a preparar un pueblo dispuesto al Señor. En el reino de los cielos, para pertenecer al reino de los cielos, se necesita osadía, valentía, determinación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me dirá usted, ¿por qué? Porque entienda que no estamos en un reino, ni hemos sido llamados a un reino terrenal, ni a un reino de un líder de terrenal, de un hombre. Hemos sido llamados, amén, hemos sido congregados, llamados al reino, a pertenecer al reino del Dios eterno, del Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, la mentalidad de toda persona que quiera permanecer en el reino tendrá que pensar como Dios piensa, tendrá que vivir como Dios vive, y tendrá que tener el mismo poder, amén, del rey de ese reino. Yo quiero aclararles hoy muy bien su mentalidad, que muchas veces nosotros decimos que pertenecemos al reino de los cielos, pero nuestras actitudes niegan esa verdad. Nuestra vida, nuestra forma de cómo vivimos en el mundo niega todo lo que decimos. Pertenecer a un reino, amén, mayormente en la tierra. Vamos a hablar de un régimen en la tierra, de un reino fuerte en la tierra, o pertenecer a una potencia mundial en la tierra, formar parte de ese ejército, que mayormente si ese ejército es poderoso y tiene renombre en la tierra, las personas que pertenezcan a ese reino se tienen que calificar, se tienen que caracterizar por el carácter y el poder del mismo reino. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros decimos que pertenecemos al reino de Dios. ¿Y por qué traigo este mensaje? Porque hoy la iglesia en cierta parte ha sido ridiculizada y está siendo ridiculizada por el diablo. ¿Por qué? Porque falta, amén, esto que hoy se vuelve a repetir. Jesús dice, amén, que él, o la palabra de Dios dice que Juan el Bautista era el hombre que venía delante del Mesías para preparar un pueblo, para preparar los corazones del pueblo. En otras palabras, para enseñarles, para decirles, para comunicarles, para explicarles el reino que venía atrás de él y cómo debían de recibirlo. ¿Cómo debían de prepararse para pertenecer a ese reino? La primera característica, Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera característica para permanecer o estar o formar parte de ese reino es arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento denota con cambiar la vida y cambiar la forma de pensar. Amén, hermanos. Hoy más que nunca nosotros vemos y nosotros como iglesia predicamos la venida de Cristo. Y Cristo dejó hombres en la tierra. Dejó hombres
dejó siervos, dejó una iglesia y la renombró o se dirigió a ella de esta manera. Sobre esta roca, sobre él mismo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Eso nos da a entender que formar parte de la iglesia es vivir en una vida de autoridad. ¿Me está escuchando? El que dice que pertenece a la iglesia de Cristo tiene que vivir una vida de autoridad. El reino de los cielos es solamente para valientes. Ya van a ver por qué. Juan el Bautista es levantado, el Señor le da la profecía a su padre Zacarías y le dice que ese hombre va a ir, o sea, se va a mover, va a ser guiado o va a ser respaldado con el Espíritu Santo número 1, que fue, Juan recibió el Espíritu Santo cuando María visita a Elizabeth, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María tenía 3 meses y la visita, y cuando Elizabeth escucha la voz de María, el niño saltó en el vientre y dice que fue lleno del Espíritu Santo, dice que iba a ser lleno desde que estaba en el vientre de su madre. Pero dice también que este hombre iba a ir con el Espíritu, en otras palabras, con la autoridad, con la misma carácter, con el mismo poder, con el mismo ímpetu del profeta Elías. Nosotros miramos el ímpetu, el espíritu del profeta Elías. Cuando la Biblia habla de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la autoridad de esa persona. Vemos cómo el profeta Elías encaró a un pueblo rebelde, a un pueblo apóstata, a un pueblo idólatra, a un pueblo que se había ido en pos de los ídolos y habían abandonado a Dios. Y este hombre los confronta y saca a luz la verdad de Dios, saca a luz quién es el verdadero Dios. Amén, era un hombre de carácter fuerte, era un hombre con poder, era un hombre con unción, no era un hombre de los sinvergüenzas de hoy en día que se callan la boca mirando la inmundicia en la que estamos viviendo, mirando la maldad y depravación en la que estamos viviendo. Se callan la boca. No, esos hombres, el que tiene el poder y el espíritu de Elías, no consiente ver el pecado, no consiente ver la inmoralidad, no consiente ver la depravación. Él tiene que abrir la boca porque tiene algo en él que no lo puede permitir, no se puede quedar callado. Ese es el espíritu de los valientes que Dios necesita en su reino. Hoy en día los falsos ven el pecado aún en la propia iglesia y se callan la boca. Esos no son parte del reino. Ser parte del reino es celar ese reino. Si usted y yo formamos parte del reino, amamos el reino como que fuera nuestro. Y es que es nuestro. Se nos ha sido dado el reino. ¿Quién dice? ¿Cuántos dicen amén? A Dios le ha placido, dijo Pablo, dales el reino. Se nos ha dado algo. El problema es que la iglesia no desconoce esta autoridad. Y si la iglesia desconoce su autoridad, entonces nunca va a ser una iglesia victoriosa. Va a ser una iglesia que el diablo va a hacer lo que quiere con ella. El diablo va a entrar a la iglesia cuando quiera. Bájale un poquito de volumen, papá, a los monitores 1. Yo estaba estudiando esto y digo, Dios mío, ¿cuánto nos falta a nosotros entender realmente lo que tú nos has dado? Jesucristo nos habló de esa autoridad. La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario no es como para vivir una vida mediocre espiritualmente, sino una vida de poder, de autoridad, porque Él está con nosotros. Él se levantó al tercer día y está con nosotros, nos llena del poder, nos llena de la autoridad, y la iglesia tiene que vivir en la misma dimensión en la que Cristo vivió en la tierra y vive todavía a su nombre. Muchos hoy en día se denominan estar en el reino de Dios y cada rato el diablo se monta en ellos cuando quiere y los anda de burro. No está en el reino todavía una persona de esa. Juan había bautizado al Señor y había declarado esta palabra. Y ahí el Cordero. Juan venía, 6 meses eran los que lo distanciaba, 3 meses. Eran los que distanciaba a Jesús con Juan. Esa era la edad entre Juan y Jesús. Juan era mayor 3 meses de Cristo, según lo que nos dice la Biblia. Y Juan dice, yo no soy. La gente le decía, ¿eres tú el profeta? Era un profeta y más que profeta, ya van a ver por qué. Pero él nunca dijo yo soy profeta, como los hijos del diablo, mentirosos, ávaros y ladrones de hoy en día, que ese es el nombre que se ponen. El mismo profeta Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el profeta? Dijo, yo no soy profeta, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto dan alabanza al Señor?
Hoy todo hijo del diablo se denomina aquí o quiere ser allá un montón de locos endemoniados que hay hoy en día. Ese hombre tenía una humildad. Y es que la humildad no es una cara de mamá tengo hambre. Muchos piensan que eso es humildad y es más rebelde que el diablo. Humildad es tener autoridad. Humildad es saber quién es mi Dios. Humildad es saber que yo dependo 100% de Él. Humildad es reconocer que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no hay nadie contra mí. Eso es humildad. No creerse uno la gran cosa, sino reconocer que todo lo que somos y en lo que vamos a hacer viene de Dios. Eso es humildad. Hay unos que dice que se denominan humildes y por eso el diablo anda montado en ellos. Eso no es humildad. Cristo es el hombre número 1 en humildad. ¿Sí o no? Se lo repito. Cristo es el primer ejemplo de humildad en toda la tierra y en todo el universo y en el cielo. ¿Sí o no? ¿Se burló el diablo de él por ser humilde? Entonces entienda que es humildad. A su nombre, alábelo si puede. A su nombre. El profeta comienza y inmediatamente. Su tiempo era corto, posiblemente 18 meses. Duró su ministerio. Y luego cae preso. ¿Por qué cayó preso el profeta Juan el Bautista? Por encarar la inmoralidad, por encarar la depravación y el pecado. Público. Repito, público. Dije público. Los verdaderos hombres no solamente son predicadores en las 4 paredes, y que no es el predicador en 4 paredes donde nadie lo escuche. El verdadero profeta es aquel que reprende el pecado de toda la nación, si puede. ¿Me está escuchando? Cae preso el hombre. ¿Por qué cayó preso? Porque le dijo a un sinvergüenza, a un depravado hijo del diablo llamado Herodes. Herodes le quitó la mujer a su propio hermano. Vivía con la cuñada. Como hoy en día muchos viven con la prima. La prima vive con el primo, la sobrina vive con el tío, esa diablura. Y hasta en iglesias hay, espero que aquí no hayan, pero yo me doy cuenta. Típica la iglesia de Corinto, donde un hijo del diablo está viviendo con la propia madrastra. Le quitó la mujer al viejo. Y Juan le dijo, oye tú Herodes. ¿Y quién le va a dirigir la mano a un hombre de esos? Si era el que tenía el gobierno sobre Israel. Para que alguien le dijera, sino los propios fariseos. ¿Por qué los fariseos no le decían nada? Y bien sabían, si en el mismo plato de Herodes se hartaban. Pero no tenía valor ningún fariseo, ningún anciano, ningún sacerdote, ningún doctor, maestro, escriba, lo que fuera del supuestamente pueblo de Dios. No podían encarar a Herodes porque él los mantenía. Estaban aliados con el mismo gobierno, aunque interiormente se lo estaban hartando, pero ellos eran mantenidos. Pero ninguno tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. El único que me hace hablar en contra del pecado es el Espíritu Santo. A su nombre. Y entonces Juan le dice, no te es lícito estar con tu cuñada. Y Herodes le pegó ira porque lo avergonzaron, lo mandó meter preso. Y en esa situación estaba el profeta preso. Escúcheme, mire un hombre que está acostumbrado a vivir en la libertad, alzar sus alas como un pájaro libre en el desierto. Y luego que lo metan a una porquería de esas. Las cárceles de los romanos eran horribles, era una miseria. Ese hombre me imagino cómo se sintió después de vivir en el desierto. Un hombre que era libre en el desierto. ¿Qué no haces tú? Libre, ahora te encierran. Claro, el hombre me imagino que se sintió un poco, no sé, el hombre no era ángel tampoco, era un humano. Amén. Y entonces le manda de preguntar al Señor con dos de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías esperado por Israel o esperamos a otro? ¿Cómo está esto si Juan mismo lo había bautizado? Y la señal que se le dio a Juan, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es. Y Juan miró el Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando estaba en el Jordán en forma corporal de paloma. Y Juan escuchó la voz que del cielo se escuchó, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan le escuchó esa voz a su nombre. Y antes de bautizarlo, Jesús viene acercándose a Juan y Juan, como era un hombre guiado y movido por el poder del Espíritu Santo bajo la dirección de Dios,
dice a toda la gente que estaba a su alrededor: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan no es que tenía Alzheimer, ni que era un hombre viejito olvidadizo. No, ya van a ver, posiblemente nadie sabe esto, pero yo voy a especular. Y Juan manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Me imagino el hombre estaba pasando un momento de tristeza, de angustia. Es que es horrible estar en la cárcel. Yo nunca he estado, pero tampoco quiero estar. Me imagino que es horrible estar en esas 4 paredes viendo pura tiniebla. Eso debe ser horrible cuando uno está acostumbrado a vivir libre. El hombre se sintió allí y Mateo no tiene problemas para declarar esto. Porque nada Dios tapó de su siervo, sean las cosas buenas como las malas, la dejó allí para ejemplo nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y allí estaba el profeta, hermano, y manda a 2 de sus discípulos. Posiblemente los manda porque seguro ellos tenían, y vamos a ver por qué digo esto, seguro ellos tenían duda que Cristo no era el Mesías. Ellos, pero Juan ya había declarado, Juan había escuchado a Dios decir que Él era su Hijo amado. Amén. Juan había declarado y Dios le había revelado que Él era el Cordero sin conocerlo. Pero posiblemente mirando la duda de sus discípulos, posiblemente una especulación, los manda a preguntarle, en otras palabras, vayan para que ustedes mismos se cercioren y no crean a lo que yo les digo, ni tengan una fe que yo les he puesto, sino que ustedes mismos lo comprueben. Pregúntenle si Él es el que había venir o esperamos a otro. Los discípulos van del Señor Jesucristo y le hacen esta pregunta. El Señor no contesta ni sí yo soy ni nada de eso, sino que se pone a hacer obra, a sanar enfermos, en otras palabras, a echar fuera demonios, a sanarle la vista a los que estaban ciegos, a resucitar muertos, etcétera, etcétera. Se pone a hacer un montón de obras, las obras que lo caracterizaban como el Mesías, que todo Israel reconocía. En el libro de Isaías capítulo 35 se encuentran las características que caracterizarían al Mesías. Eran obras, milagros maravillosos, maravillas. Entre ellos la predicación del reino a los pobres, etcétera, etcétera. Y el Señor se pone a hacer todas estas obras. No contesta nada, no responde nada, sino que empieza a hacer sanidades, milagros allí enfrente de ellos. Y cuando termina le dice a los discípulos de Juan: vayan, hagan saber a Juan lo que ven, no lo que yo les he dicho, sino lo que han visto. Amén. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí o no se escandaliza de mí, que no haya tropiezo en mí. Los hombres vieron, les constó de oído y vista lo que vieron hacer al Mesías, algo que ningún hombre en la tierra lo puede hacer. Solamente Cristo Jesús. Y ellos se van donde el profeta Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Juan, ya el apóstol posiblemente estaba a punto de ser preso o ya estaba preso, no lo sé. Pero fueron a decirle: maestro, rabí. Así le decían sus discípulos al profeta Juan el Bautista: rabí, aquel que tú bautizaste está haciendo más discípulos que tú y bautiza más discípulos que tú. Imagínate, esos chismosos nunca faltan en la iglesia. Pastora, que él tiene más ovejas que usted. Pastora, que él tiene una mega iglesia mejor que usted. ¿Qué me importa a mí? Cada quien que trabaje en lo que Dios lo ha mandado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡A su nombre! Pero era un hombre sano. No era un violento de los de hoy en día, de los soberbios de hoy en día, de los altivos de hoy en día. Era un hombre sano del corazón. Y para apaciguar la forma un poco rara de sus discípulos, les dice: miren, muchachos, él es el esposo, yo soy el amigo. Su tiempo ha llegado. Estas son las bodas. Yo soy el invitado. Yo me gozo por su venida. Yo me gozo por su fiesta. Yo es necesario que yo mengüe. Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Qué lindo. Hubiera sido uno de los de hoy en día: vaya, cuénteme todo lo que está pasando por ahí, me vine a decir. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan sabía, por la misma iluminación y revelación de Dios, del Espíritu Santo, que él no podía caminar a la par con Cristo, porque su ministerio solo era abrir el camino, preparar el camino. Y luego lo que Juan no sabía, cómo se iba a ir a la presencia de Dios. Juan no sabía eso. Inmediatamente Juan es apresado y el ministerio del Señor comienza su apogeo. Dios no permitió que Juan y Cristo, imagínate qué rival hubiera sido eso. No porque Jesús es un imperialista, ni Juan el Bautista, sino por los seguidores. ¿Saben quién es el que arruina a los pastores? Los mismos seguidores.
¿Saben quién es el que permite que los falsos hoy estén en su mejor apogeo? ¿Quiénes? Los que están sentados en las sillas. ¿Saben quién es lo que permite la falsedad y la apostasía hoy en día? Los que están en las sillas. Porque un loco de esos, el solo, no puede hacer nada. Ni culto puede hacer el solo. Alaba si puede, a su nombre. ¿Quién es el culpable de que hoy hayan falsas enseñanzas, doctrinas, y que hoy la apostasía y estos falsos estén pervirtiendo el evangelio? Los mismos que están a veces con la panza brotada en la silla, esos mismos. Nosotros mismos somos los culpables de seguir un ladrón, un corrupto. Pero vaya que sea un hombre de Dios, nadie lo quiere seguir. ¿Por qué? Alaba a su nombre. Predica muy fuerte, no me gusta. Claro, ¿y cómo no te va a gustar? Pero el hombre calmadito le dice: mire, muchachos, ustedes no entienden todavía. Y posiblemente en la cárcel, posiblemente, no lo aseguro, posiblemente para que el profeta dijera, para que mis muchachos de una vez reconozcan que Él es el Señor, que yo no se lo diga, sino que ellos le comprueben. Vayan, muchachos, vayan a ver, pregúntenle esto. Una especulación. La otra, Juan era un humano. Y Juan posiblemente le pasa lo mismo que le pasó al profeta Elías. Elías, una mujer endemoniada, un espíritu del diablo que había en Jezabel, le soltó una palabra y el hombre se fue para abajo, se metió en una cueva y cayó en tanta depresión que dijo: mejor mátame, quítame la vida. Porque yo no soy quien esto, yo no puedo resistir esto, quítame la vida. Pero Dios allí se le apareció, restauró al profeta y más adelantito se lo llevó a su presencia en un torbellino. Lo mismo que le pasa al profeta Elías, posiblemente le está pasando al profeta Juan el Bautista, porque en este camino no hay fuerte. El único fuerte se llama Jesús de Nazaret, a su nombre. De ahí tú y yo, seamos espirituales como seamos, podemos pasar momentos que hasta posiblemente caigamos en depresión profunda, hasta posiblemente caigamos en una decepción de querernos morir, porque somos de carne. Aquí el único grande es Él. Y si somos fuertes es por Él. Pablo dijo: nuestra competencia no es de nosotros, sino que proviene de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios, a su nombre. Solamente somos barro en sus manos. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es mi tema? El reino de los cielos es solo para valientes. Y ahí está el profeta, esperando el momento en que lo iban a decapitar. Los discípulos de Juan el Bautista regresan. Y cuando Jesús ve que ellos se regresan, no dice nada en medio de ellos, sino que espera que ellos se vayan para elogiar a su precursor. Y le dice a la gente que estaba allí, incluyendo a sus discípulos: ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Qué significa eso, hermano? Hay dos cosas muy importantes que Jesús dice allí. ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento o salieron a ver un hombre vestido de ropa de gala? Les voy a recordar algo: los hombres que están bien vestidos están en las casas de los reyes, o sea que pertenecen al reino de la tierra. Alaba. Por eso la vanidad del diablo. ¿Me escucharon? La vanidad del diablo. La humildad viene de Dios. Oiga, la primera ilustración significa: ¿tienen oídos? Dice el Señor que tengo oídos que oiga. La primera ilustración significa que el reino del Señor no es para enclenques, de esos gelatinas que con nada ya están en el piso. No es para esos, que parece que es que les pasó un huracán por encima, ya no pueden. El reino de los cielos no es para esos. Por eso el Señor le dijo: salieron a ver una caña sacudida por el viento, porque hay hermanitos. No están aquí, ¿verdad? No vinieron hoy, ¿verdad? ¿Puedo decir esto? Vienen para el culto. Cañas sacudidas. Y no creas que les ha pasado una gran prueba. La carne es que los trae así, mira. ¿Dónde va? Para la iglesia. No, dije el Señor, esos no son parte de mi reino. Porque el Señor le dijo a Pablo: en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando yo soy débil es cuando la gloria de Dios va a caer sobre mí, va a caer sobre ti. Amén, hermano. No son cañas sacudidas por el viento. Los hombres de Dios mueren en la fila de la batalla, pero jamás van a andar ahí como burros de Satanás, que nunca se levantan, nunca levantan la cabeza. No, ahí andan toda la vida viendo para abajo como el armadillo. Y dicen: estoy en el reino. No, Señor, ni en la puerta está.
Hay pastores que ustedes ni saben ni las pruebas que tengo. Decímelas entonces, por favor. ¿Cuáles son? ¿Qué pruebas pasa usted aquí en Estados Unidos? Dígamelo. ¿Qué salieron a ver? En otras palabras, piensan que Juan es una caña sacudida. Se equivocan. Y posiblemente algunos piensen que eso es porque por el tipo de traje que trae. Que parece un poco raro el profeta. ¿Usted piensa que es una caña sacudida por el viento? No. Ese fue el hombre que han mirado ustedes. ¿Qué salieron a ver? Y eso significa la expectación que hay. Cuando Dios levanta un hombre, tiene que haber alboroto. Amén. Cuando un hombre se levanta, tiene que haber movimiento. ¿Qué salieron a ver? ¿O salieron a ver un hombre delicado? Un hombre que se la tira de la hay. ¿Qué salieron a ver? Les voy a recordar algo. Los que se la tiran de la hay están en la casa de los reyes. En otras palabras, no están en el reino, están en los reyes de la tierra. No pertenecen al rey de reyes, pertenecen a los reyes de la tierra. Porque todo el que anda en vanidades no pertenece al reino de los cielos. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. A su nombre, hermano. ¿O qué salieron a ver? Un verdadero profeta. Y el Señor dice, claro que sí. Y más que profeta. Porque no vuelve a nacer en la tierra un hombre como Juan el Bautista. ¿Por qué más que profeta? Todos los profetas anunciaban la venida del Mesías, la aparición del Mesías. Pero Juan anuncia que él viene y lo conoce. Ningún profeta conoció a Jesucristo. Pero él lo anuncia y luego lo bautiza. Es más que profeta. Y es el fin de la ley y de toda la profecía. A su nombre. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Y allí dice el Señor, por eso el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Dígale a su lado, ya arrebató el reino. Dígale que está a su lado, ya arrebató el reino. O es de los gelatinas que está hablando el pastor. A su nombre. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Si usted pertenece al reino, el diablo no se va a burlar de usted. ¿Me está escuchando? Hoy hay una iglesia tan mediocre, tan melancólica, que el diablo está haciendo fiesta con ellos allí, danzando los hermanos y el diablo también, los demonios allí. Porque no hay autoridad. Cuando Jesucristo predicaba, la gente decía, pero ¿qué enseñanza es esta? ¿Qué doctrina es esta? Porque este hombre enseña con mejor autoridad que estos fariseos. ¿De dónde viene esta doctrina que con autoridad reprende a los demonios? Los fariseos hacían fiesta con los demonios. Los fariseos hacían culto a Dios con los demonios allí. Pero el todo es que llegaba a Cristo al templo, los demonios tenían que salir. Porque en el culto de Dios no deben de haber demonios. En el culto de Dios deben haber los que pertenecen al reino de los cielos, a su nombre. Hoy los demonios hacen fiesta con ciertas iglesias. Porque lo que hay es una religión. Vamos a la Biblia. Vamos al versículo 2. ¿A dónde estaba? ¿O ya lo perdieron? Jesucristo le dice a los discípulos, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Bienaventurado el que conmigo no se confunde. Feliz, dichoso, bendito aquel que realmente cree que yo soy el Hijo de Dios. Así de sencillo. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Mire, hermanito, por eso el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo dijo, cuando veáis estas cosas, escuchen, él lo dijo en los acontecimientos que precederían su venida. Él dijo, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué dijo? Claven el moco abajo. No, él dijo, erguíos. ¿Qué significa erguíos? Párese firme como todo un soldado que está listo para marchar. Eso es lo que dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque hay unos hermanitos que solo para el piso caminan viendo, hermano. No estoy hablando de orgullo, ni de prepotencia, ni de jactancia, ni fanfaronería. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conocer quién somos y a quién le pertenecemos. A eso me estoy refiriendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Escúcheme, ahí quiero enfocarme en algo muy importante. Juan es el que prepara el camino para la venida del Mesías. Señores, hermanitos amados y personas que me están viendo, la iglesia hoy en día, los pastores, evangelistas, hombre mío, yo no voy a llamar profetas y apóstoles porque los mentirosos no existen. No porque no esté el ministerio, sino porque no hay quien lo ejerza. Pero voy a hablar de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, de tres nomás. Porque hoy decir profeta, un montón de hijos del diablo, sinvergüenzas y ladrones que se denominan profetas y apóstoles. Vaya a ver cuáles son los cultos que hacen solo para robarle a la pobre gente, para despeluzar un montón de ignorantes que tienen en la silla. Por eso abran los ojos. Esa fue la primera profecía que Jesús dio. Levantarán falsos en mi nombre y engañarán a muchos. Porque nosotros los humanos somos fácil que nos echen en gallina. Así dicen en mi país. En México dicen que me echen al morral. Por eso es que esta gente está como está, por la ignorancia. ¿Por qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en Oseas 4:6? Mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Por eso es que todo el mundo se lo lleva para donde quiere, por falta de conocimiento. Porque esos tipos ni la Biblia leen. Por eso son engañados. Si usted lee la Biblia, ¿quién lo va a engañar? Nadie lo va a engañar. Amén, hermanos, a su nombre. Entonces, para que preparemos una iglesia, un pueblo dispuesto, como Juan preparó aquellos corazones, se necesita el poder, una unción con la jerarquía, con el nivel del profeta Juan el Bautista. ¿Cuál es esa unción, esa autoridad, ese poder que no le permite a los hombres de Dios quedarse callados mirando la inmoralidad en la que vive el pueblo? Hoy más que nunca, Dios quiere que los pastores, predicadores, evangelistas, maestros, levantemos la voz contra toda inmoralidad, contra toda inmundicia que este mundo vive, no solamente en la iglesia, sino del mundo. Amén. El apóstol Juan el profeta Juan el Bautista le dijo al pueblo de Dios: raza de víboras, generación de víboras. Pero también tenía poder para reprender a los gobernantes. Y es lo que hoy en día, los sinvergüenzas de hoy en día andan de bracete con los políticos y son corruptos y ladrones igual a ellos. A su nombre. ¿Usted cree que Juan el Bautista iba a andar de bracete con un político ladrón corrupto de este tiempo? No, ese hombre lo iba a encarar y iba a decir: mira, ladrón, arrepentite. Herodes era un político de suma altura en aquel entonces y no cualquiera le iba a levantar la voz. Pero ese hombre se la levantó porque tenía el poder de Dios. Solo el que tiene el Espíritu Santo es aquel que va a hablar. Amén, en nombre de Dios. Entonces Juan, allí vemos en el profeta Juan la autoridad que él tiene para preparar número uno los corazones de su pueblo. Y ni aún, pero aunque no lo recibieron, aunque lo crucificaron, pero Juan les dijo que él era el Mesías. Como hoy en día nosotros predicamos que Cristo viene, que se aliste quien quiera, pero que el Señor va a decir en su palabra, como lo sigue diciendo: sabrán que hubo profeta en medio de ellos. A su nombre. Si usted en esta iglesia no crece, en algún día no le va a pedir cuentas a Dios. Dios le va a decir: ¿sabes qué? Hubo profeta en medio de ti. A su nombre. Por eso es la responsabilidad de los pastores o predicadores. Porque donde no hay profecía, el pueblo se llena de inmundicia. El pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, ¿cuál profecía? Un cuento de una señora que no durmió bien o que comió muchos macarrones. De esas profecías que hoy se escuchan en ciertas iglesias. No de tonterías, hermano. Estoy hablando de la palabra de Dios. A su nombre, bien predicada. A su nombre, bien explicada. Hoy en día vemos cómo está de moda el homosexualismo. La depravación, la inmundicia, la mundanalidad en las propias iglesias. La pregunta es: ¿usted creen que si Juan el Bautista estuviera en este tiempo se iba a callar? ¿Se iría a callar? Entonces esos son los hombres que Dios quiere en este tiempo, porque Él viene pronto. En otras palabras, como que se repite otra vez la historia. Preparar el camino del Señor. Ahora es preparar una iglesia para el Señor. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, a su nombre. ¿Usted quiere irse en el rapto de la iglesia? ¿Cómo está viviendo usted? ¿O es un macho de Satanás? ¿O es un burro de Satanás que Satanás lo hace caer en pecado cuando usted quiera? A su nombre. Miren, señores, ustedes bien saben que aquí yo no juego.
Cuando yo me pongo a predicar aquí es que yo voy a predicar la palabra del Señor. Porque yo, a mí mismo me estoy hablando. Mucha gente me critica a mí que hablo muy fuerte. Mire, a mí no me importa quién me critique, Señor. A mí me llamó Cristo, no me llamó hombre. Me hubieran llamado hombre, me hubieran quitado. A su nombre. Yo no voy a preparar gente para el infierno, ni leña para el infierno. Yo quiero preparar gente para el cielo. Yo quiero preparar una iglesia santa. Una iglesia que juntamente conmigo esperemos anhelar ardientemente la venida de nuestro amado. Se necesita autoridad. No importa si nos cuesta la muerte. Pero hay que decirle a este mundo, hay que reprenderla sobre la tiniebla. Y hay que reprender también el pecado en la iglesia. Esa es la unción que hay en el verdadero profeta. Le habla a la iglesia y le habla también al mundo. ¿Por qué Jesucristo ganó tanta fama inmediatamente? Porque era el Señor, hermano. No, Señor. ¿Saben por qué? Porque hablaba con autoridad y a nadie se le callaba. Por eso dijo, si ustedes se creen mejor de que mí, o más importantes que mí, si ustedes se callan y me niegan, yo también voy a decir que no los conozco. Pero el que me confiese, ¿qué está diciendo? El valiente que me confiese, yo también voy a decir delante de mi Padre aquel día, Él es mi hijo. En aquel día yo voy a decir, Él es mi hija. A su nombre. Para confesar a Cristo en esta tierra se necesita valentía. ¿Cierto o no cierto? Para refrenar la carne se necesita valentía. Para hablar de Cristo se necesita valentía. ¿Amén o no amén? ¿Te conocen en el trabajo como cristiana? ¿Te conocen en el trabajo como cristiano ya? ¿Te conoce toda tu familia como cristiano? ¿Te conocen en tu vecindario como cristiano? Esos son los valientes. Que no les importa que los ridiculicen o que los corran del trabajo. O que la familia los corra o que la vieja lo deje. Él no le importa. O ella no le importa. Porque es un valiente del reino. Los valientes, como dicen en México, no se rajan. Mueren en la fila de la batalla. A su nombre. A su nombre. Hoy hay un montón de gente que quiere estar en el reino y todo el mundo los humilla. No estoy hablando de soberbia ni de pelear a puño. Estoy hablando de autoridad y de carácter. Pablo dijo a Tito, mira, habla con autoridad y no que nadie te menosprecie. Usted no puede hablar porque usted no ha estudiado. Me le paro a cualquier doctor loco a la par. Pero con la unción del Espíritu Santo. No necesito un papel. Un papel no reprende un demonio. Un diploma no reprende un demonio. Un diploma no tiene autoridad. El que tiene la unción es el Espíritu Santo puesto en un hombre. Así es que dejémonos de cuento de basura del diablo. Los hombres de Dios, Dios los llama y los prepara. Amén, hermano. Dios no ocupa que otro hombre me prepare a mí. Dios me prepara para preparar a otros. A su nombre. Y no dígame qué instituto salió Pedro y Pablo. Entonces, para cerrar esta Biblia, un pescador que vemos todos sus errores, pero luego vemos de Hechos 2 para allá, un apóstol, a su nombre. Entonces se paró Pedro lleno del Espíritu Santo con los otros discípulos. La diferencia, hermanito amado y hermanita, es la unción del Espíritu Santo en tu vida. La profecía, el ángel le dijo a Zacarías, Él preparará un pueblo dispuesto al Señor. Él hará volver el corazón de los padres, de los hijos a los padres y de los rebeldes a la prudencia. Un hombre de Dios no crea que le hacen nido los demonios en su iglesia. No crea que los rebeldes tampoco le van a destruir la iglesia. Él se separa. Por eso, aleluya, me está escuchando. Porque hay gente que hace lo que quieren en la iglesia. Porque un alcahueto es el que está en el altar. Los hombres de Dios, olvídense, primero lo mata para que la iglesia sea guarida de demonios. A su nombre, hermano. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios esté en este lugar? Vivamos una vida santa. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Inmediatamente Herodes se sintió avergonzado. Porque imagínate que un predicador se le pare a un corrupto político de este tiempo. Ahora, ¿de dónde viene esto de que la homosexualidad ahora, lesbianismo y todo eso se propague? ¿De quién es la culpa? De los gobernantes. O sea que si Herodes estaba haciendo esto, todos los demás lo podían hacer. Cualquiera se podía casar con su propia hermana, con su propia prima, y quién le iba a decir nada si el mismo político era el guía. Por eso el apóstol Juan, el profeta, le dice, hey, no te es lícito tener a tu cuñada de mujer. En otras palabras, arrepentite.
¿Y quién fue la que el diablo usó para que le cortaran la cabeza al profeta? La vieja esa, endemoniada. Un día el Herodes estaba cumpliendo años. Y la hija de este empezó a danzar de una manera exótica enfrente del dijo el diablo este que estaba todo borracho. Y entonces ahí todo borracho sin saber lo que hablaba. Le dijo, pide lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te voy a dar. La muchacha ahí toda danzando también. Se vino a ver a la vieja endemoniada de su mamá y le preguntó, ¿qué le pido, mami? Le pido $1,000,000. No, hija, pedí la cabeza de ese profeta que se anda metiendo en lo que no le importa. Y ahí se fue. Y le dijo, dame la cabeza del profeta Juan el Bautista. Herodes se le quitó la fuma, la goma, dicen en mi país. Porque Herodes, como quiera, que había puesto al profeta Juan el Bautista en la cárcel, pero Herodes sabía que era un profeta de Dios. Pero ya había soltado una palabra, y palabra de rey es irrevocable. Fueron a cortarle la cabeza al profeta. Cuando Jesús escuchó esto, se apartó del lugar. En otras palabras, hasta ahí llegó el ministerio del profeta Juan el Bautista, porque era un propósito de Dios. Los hijos de Dios, escúcheme y escúcheme, diablo, que me quiere escuchar. Los hijos de Dios no morimos cuando el diablo quiera. Los hijos de Dios morimos cuando Dios nos ha llamado que vayamos a su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por lo tanto, no temo a quien mata la carne. Temo temer a Dios, quien tiene poder para matar el alma y echarla al infierno. Mucha gente, yo a veces, y se lo voy a decir claramente, hay veces que el diablo tira dardos a mi mente, te van a matar por andar hablando. No me importa, Satanás, ¿quién es que me está escuchando? Yo no tengo miedo a quien me mate. El que me mate me hace un mandado para el cielo, me manda rápido para el cielo. Pero es una cosa, que yo esté seguro que estoy viviendo en la presencia de Dios y que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué se callan hoy los sinvergüenzas? Porque tienen miedo que los maten. ¿Quién habla en contra de los musulmanes? ¿Quién habla en contra de todas las falsas doctrinas? Nadie. Mi pregunta, ¿mi Cristo se cayó? ¿Juan el Bautista se cayó? ¿No les peló la cara y le dijo, hijos del diablo, sepulcros blanqueados? Ustedes dicen que son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Jesús no tuvo, aleluya, ¿usted cree? ¿Y si mi Cristo no se cayó? ¿Hablo o no hablo? Si Él, que es Él, no se cayó, ¿quién mugroso soy yo para creerme más importante que Cristo? Escucharle a un loco de la cabeza llamado Cash Luna el otro día decir, una vez me dijo el Señor, y así con una vocecilla que parece un poco rara, arrepentite. Los hombres de Dios no hablan como gallinas. El Señor me dijo que, ¿cómo es posible que tú, siendo estudiado y muy importante, andas siguiendo a un carpintero como yo? A alguien que escupía a la gente, a alguien que escupía así al lodo y le untaba en los ojos a la gente. ¿Cómo es posible que tú me sigas a mí, yo siendo así, una persona que ni se lavaba para lavar, que no se lavaba las manos para comer? Mira, a mí me dan ganas de meterme a la televisión. Porque estos hijos del diablo tienen apariencia de piedad, pero con sus obras la niegan. Son lobos. Pero ve cómo están sus iglesias, de un montón de ignorantes. Y esa basura se está metiendo en todas las iglesias. Nomás ven que un cabezón ya creció, ahí se van a meter, que se metan en el mismo infierno. Qué blasfemia, qué basura, que una persona. Por eso Jesús le dijo, si ustedes me niegan, en otras palabras, si ustedes creen más importantes que mí, si ustedes creen más grandes que mí, pobrecitos de ustedes. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe y diga, ¿quién como el pastor fulano de tal? ¿Quién como el profeta? ¿Quién como el apóstol? Dice el Señor, aúllen como coyotes. Pobrecitos de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Porque de mí, que soy rey de reyes y señor de señores, nadie habló más bien de mí, me crucificaron. ¿Quién bendito se van a creer ustedes? ¡A su nombre! Hoy más que nunca la iglesia debe levantar la voz. Hoy quiere Dios que despierten los valientes. Hoy quiere Dios que los valientes salgan. Porque este es el tiempo. Cristo viene pronto. Pero necesita hombres como profeta Juan el Bautista. Necesita hombres y mujeres con esta misma unción y autoridad. Que no les importe que les corten la cabeza. Pero que anuncien públicamente a este mundo su pecado y a Israel su rebelión. ¿Qué quiere usted? ¿Que le cuento el chiste yo aquí o que lo preparemos para irlo para el cielo? ¿O usted quiere quedar aquí? Pues que le vaya bien, ahí le dejo mi casa. Bueno, si no tengo. A su nombre.
No, Señor. Nuestra morada no es terrenal, es celestial. Estamos en el reino. Los valientes son los que arrebatan el reino. ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia? Ya con esto termino. Este es mi último punto. ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia? Porque para pertenecer a este reino, para proclamar este reino y al rey de este reino, se necesita coraje espiritual. El diablo nos quiere callar la boca. No hables de los homosexuales porque te van a meter preso. Te van a deportar. Mire, Señor, el Dios que yo sirvo es Dios en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, en todo lugar. Yo mi ombligo no lo tengo en Estados Unidos, está arriba. A su nombre. Ay, me van a deportar y allá me estoy muriendo de hambre. Va a trabajar sin vergüenza, Aragán. Ahí nos toca meternos acá en montañas donde solo aullan los monos. ¡Para allá vamos! ¡Aleluya! El Señor le dijo a los discípulos: si los corren de un lugar, corran a otro lugar. Nosotros no tenemos morada fija. No, hay uno, ay, yo mis dólares, que no sé qué, que yo tengo que hacer aquí, que yo tengo que hacer acá. No, Señor, nuestra morada está arriba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El reino es solo para valientes. Se necesita valentía para que usted predique en su trabajo. Se necesita valentía para que usted le predique a un católico. Se necesita valentía para que usted le predique a un musulmán. Se necesita valentía para que usted le predique a su patrón. Se necesita valentía para negarse a uno mismo. Amén, hermano. Por eso esto es de valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién es un cobarde? Hermano, no puede estar pero ni 6 meses firme. Nomás está 3 semanas firme. Al piso. Allá aparece a los 22 días. Ahí vuelve. Y le veo la cara. Que parece que viene saliendo del hospital. Y al poquito se vuelve a calentar. Y ahí otra vez uno dice, hoy sí. No, hombre. 3 meses. ¡Pum! Otra vez. El Señor dijo, el diablo les va a hacer los mandados. Yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Me está escuchando? Y eso está hablando de la jerarquía del reino de las tinieblas. Serpientes y escorpiones. Y oiga bien la comparación que Jesús hace. 2 animales súper venenosos. Es la serpiente y el escorpión. Lo que está diciendo, no van a pelear con su suegra, van a pelear con el diablo. Lo que Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué es lo que yo le quiero dejar en su corazón? Que por favor, armémonos de coraje espiritual, porque Cristo viene pronto. Para que este mundo lo escuche, necesitamos abrir la boca. Mayormente ahora que podemos hacerlo por medios de comunicación, predicarle a este mundo, decirle a la gente depravada que se arrepienta, que Dios no acepta ni tolera el pecado en nada. Y si por eso vamos a ir a parar una cárcel. Pablo dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios nadie la puede apresar. A su nombre. Para ser valiente se necesita ser comprometido. ¿Me escuchó? Si usted quiere ser valiente, comprométase con la obra del Señor. Por eso es que el diablo lo anda de chancla. Porque hoy está aquí, mañana está en otro lugar. Hay unos que están aquí, pero yo no sé dónde anda la mente. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Hay unos que ya están pensando en el lonche de mañana. Bueno, mañana es domingo. No, voy a ir a lavar el carro y a lavar ese montón de chirajos viejos que tengo ahí sucios, pastor. Allá está la mente, pero aquí no está el cuerpo. Sigo. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando. En otras palabras, te estoy dando una orden, muchacho. Que te esfuerces. Mire de dónde viene la valentía. Diga conmigo, la valentía viene del esfuerzo. ¿Me está escuchando? Nadie es valiente si no se esfuerza primero. Mira que te mando que te esfuerces para que seas valiente. No temas. Lo que está diciendo el Señor, mis hijos no son cobardes. No temas. Tampoco te achicopales. Ni desmayes. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que te muevas. Esos son los violentos. Los violentos son aquellos que van a evangelizar. Los violentos son aquellos que se meten en ayuno para pelear contra el diablo. Los violentos son aquellos que van donde nadie ha ido. Los violentos son aquellos que dicen lo que nadie se atreve a decir. Esos son los violentos. Los violentos son los que arrebatan el reino.
No de los chismosos de la iglesia, que tienen lengua como corbata para hablar del pastor y los demás. No estoy hablando de esos violentos, ni de las violentas que se pelean con el marido o se pelean con el... o de los violentos que agarran a la mujer como chancla. No estoy hablando de esos rebeldes. Aquí no hay, ¿verdad? ¿Lo puedo decir libremente? Porque ya somos nuevas criaturas, por eso yo hablo así. Hay gente que dice que son cristianitos. Ese pastor es muy ofensivo. Y si usted no es, ¿para qué se ofende? Hello. Yo soy predicador. Entonces, si alguien se mueve es porque alguien lo ha tocado. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos pertenecen a ese reino glorioso? Yo me impacta leer la historia del rey David, hermano. El rey David andaba huyendo por dejar a Dios que matara a aquel rebelde de Saúl o que llegara su tiempo. David no se quería contaminar porque era un hombre que confiaba en Dios y creía en Dios y esperaba el tiempo de Dios. También era un guerrero, tremendo guerrero David. Pero David esperaba y se fue huyendo y se fue a meter en una cueva. Y Dios le mandó un ejército un poco raro, endeudados, amargados y afligidos. Ahí está David, ahí está tu ejército. Por eso es que la iglesia, hermano, se compone de una escuela. Amén, hermano. Y afuera venimos como burros, como machos, y aquí el Señor nos amansa. Por eso es importante que vengan las enseñanzas y ahí vamos creciendo cada día. Si antes nos espantaba hasta la misma sombra, ahora no, ahora somos hombres llenos del Espíritu Santo. No me diga que es cristiano usted y no puede dormir con la luz apagada. Y por eso le salen unos grandes viles. Y estaba leyendo en 2 de Samuel, capítulo 26, creo que es. La historia de los valientes de David, de esos amargados. Pero es que mira qué líder Dios les puso. No era un soberbio, hermano, era un hombre de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y David moldeó a esos hombres y los moldeó. Ay, hermano, tanto desarrollaron un carácter esos hombres. No, ahora el pastor ya no le da la mano. Ahora si ya no lo saluda, vaya, se le acabó la unción. Porque hay gente que son un cristalito, que nomás no los toques porque ¡plin! Se hacen 1000 pedazos. Ese carácter no sirve para nada. ¿Me está escuchando? Porque en el reino de Dios estamos dispuestos a poner nos dan una cachetada, preste la otra. Esos son los valientes del reino. ¿Me está escuchando? No, aquellos que dicen, no, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí miré un loco una vez yo y hasta el día de hoy el diablo lo anda de burro. Nunca se levantó por soberbio. Por eso tengan cuidado, Señor, el diablo no es juguete de nadie. Oiga, yo estaba leyendo yo que el carácter que desarrollaron esos hombres, uno era capaz para desafiar a 1000 hombres. Tenía David 3 valientes, de esos 30, eran 37 de esos valientes, de esos amargados. David sacó 37 líderes, ay hermano, que uno era capaz para pelear contra 1000 filisteos. En una ocasión David estaba, lo tenían los filisteos, estaba la guarnición de los filisteos por acá y David estaba por acá con esos valientes y aquí está la guarnición de los filisteos y allá estaba el pozo de Betel, un pozo rico, me imagino que el agua del pozo de Betel era riquísima, dulcita, como esas aguas que están en las montañas, dulcitas, cristalinas. Y David dijo, ¿quién me diera un vasito de agua del pozo de Betel? Se levantaron eso sin necesidad. No crean que es de lo de hoy en día que dice el pastor, ¿quién va a ir a evangelizar? Nadie. No, de esos no eran los valientes de David. ¿Cuántos van a venir al ayuno? Nadie. 2, 3 que vienen. No, de esos no son los valientes del reino. ¿Cuántos son valientes del reino? Oiga, David no dijo quién. David nomás dijo, ay, qué deseo profundo tengo de probar esa agua tan rica. Pero los hijos del diablo ahí están de frontera, no puedo pasar. Se levantaron estos 3, desenvainaron su espada y cruzaron por medio de ese cuadrón de filisteos
y con el vasito en la mano iba otro, y volando espada y machete y matando gente, sacó agua del pozo de Betel y ahí otra vez de regreso, otra vez a volar machete. A su nombre, pero la agüita no la botó y le dijo: mi rey, aquí está su deseo cumplido. Y dijo David: líbreme Jehová, a ti te lo ofrezco, porque no es posible que yo me tome la vida de estos hombres que han arriesgado su vida por mis palabras y la derramó, en otras palabras, en ofrenda para Dios. Pero ¿cuántos filisteos murieron por ese vasito de agua? Varios. Pero qué poder que tenían, qué autoridad tenían esos hombres. Otro de ellos peleó con 1000 filisteos y mató a 1000 hombres y la espada se le quedó paralizada aquí. No la podían despegar porque estaba paralizada. Eso significa de gente que está leyendo la Biblia, la espada, el Espíritu, es la palabra del Señor. Y usted dice que es valiente y ni la lee, está loco. A su nombre. Esto significa que en la mano siempre anda la palabra de Dios. Dice que se le quedó paralizada la espada en la mano y no se la podían despegar de tanto volar espada. Y hay unos que solo la sacan el domingo de la iglesia. Mujer, ¿dónde está mi Biblia? Sinvergüenza, y dice que está en el reino. Alaba, dile que está a tu lado. Despiértate, hermano. Y dice que está en el reino. A su nombre. Ya termino, todavía no termino. Otro de esos 3 valientes iba por allá un día y venía un escuadrón de los filisteos y él estaba por allí. Había una gran parcela de lentejas, o sea, de frijolitos ricos que estaban listos para hacer una sopa. Y los filisteos le cayeron a robarse los frijoles. Y dijo: aquí nadie va a agarrar frijoles, hijo del diablo. Y sacó su espada y mató a 1000 y nadie no permitió que se robaran la parcela de frijoles. Uno. Y donde está escrito que el Señor dijo: si ustedes me obedecen, uno va a perseguir a 1000 y 2 van a perseguir a 10,000. Pero el día que me desobedezcan, 1000 de ustedes van a correr a uno de sus enemigos. Hoy en día se cumple esa palabra. Hoy el diablo hace guarida en las iglesias de miles. Un demonio le roba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en desobediencia. Dios no puede respaldarnos con el poder de su Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo pone a temblar al diablo y a todos sus demonios, porque es el mismo Dios en él, es el mismo poder de Cristo en él, a su nombre. Ay, yo no sé cómo poder explicarle esto, hermano querido. Ay, pastor, venga, ayúdeme a orar porque ya los demonios ya me van a ahorcar. Y dice que es valiente del reino. No, hombre, no es cobarde. Dale la mano que está a tu lado, decirle: somos valientes. Somos llamados a ser valientes. Amén. Renueva tu mente. Joven, renueva tu mente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, para Dios no existe edad, señorito. En otras palabras, muchachito, levántese. No importa que le digan: ay, que te sabe este mocoso. Usted no le importa, séale ejemplo. No se defienda con palabras. No, sé ejemplo. Tus actitudes van a hablar por ti. Lo mismo que hizo Cristo a los discípulos de Juan el Bautista. Él no dijo: yo soy el Mesías. No, empezó a hacer lo que él sabía hacer y eso le sirvió de respuesta. En otras palabras, los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista murió, ellos se unieron a Cristo porque les constaba de oído y vista que Él era el Mesías, a su nombre. Por eso el Señor dice en los postreros tiempos: nadie dirá a su compañero o a su hermano: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Amén. No lo van a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que el Señor dijo: este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que ellos temen de mí no es nada más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hay gente que dice que es cristiana por lo que el pastor dice, pero él no conoce a Dios personalmente. Usted tiene que conocer a Dios personalmente. Amén, hermano. Porque creen que engañan a un montón de gente. Porque ellos no conocen a Dios. Ellos hacen lo que el pastor les dice. Yo les voy a decir una cosa: yo soy siervo de Dios y yo estoy comprometido a predicar 100% la palabra del Señor. Y yo no voy a hablar una mentira. Pero algún día que yo esté chueco con mi doctrina, usted es libre para irse por donde quiera a buscar un verdadero ministerio. ¿Me está escuchando? Cuando un pastor se enchueca, hay que salir corriendo de allí. O tal vez se arrepiente. Si no se arrepiente, hay que salir corriendo de allí.
Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Y termino, para terminar. Mateo, de cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire que el Señor pone a este hombre por sobre todos los profetas. Wow, por sobre todos los patriarcas. Y él es Dios, ¿y qué? ¿Hay algún enojado aquí? Lo puso por sobre todo. Bueno, pero el más pequeño, mire esta otra declaración. Y aquí lo baja, lo sube y ahora el más pequeño en el reino. ¿Cuántos están en el reino? El más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Juan. Ahora, ¿quién es ese pequeño? ¿Quiénes son esos pequeños? El chaparrito, pastor. No es el chaparrito, es el chaparrito a veces más rebelde que el más grandote de la iglesia. Los pequeños en el reino de los cielos. Jesús les dijo una vez a sus discípulos, cuando reprendían a las madres que traían sus hijos para que el Señor pusiera las manos sobre ellos, tomó un niño de esos y se lo puso en los brazos y le dijo, el que quiera ser parte y formar parte del reino, hágase como este niño. ¿Me está escuchando? Hágase como este niño. La pregunta es, ¿cuál es el pequeño? Un niño no tiene malicia. Un niño no guarda rencor con otro niño. Un niño es una persona inocente. Un niño no conoce el mundo de pecado. Un cristiano, en otras palabras, santificado, que ame a Dios de todo corazón, que había separado del mundo y del pecado. Ese es un niño en el reino de los cielos. Y ese Jesús dice, es más grande que Juan el Bautista. El rango espiritual más grande de Juan el Bautista era la humildad. ¿Me está escuchando? Entonces investigue usted y saque las consecuencias. ¿Quién es un humilde en el reino? De Juan el Bautista ningún loco se burló. Y por esa humildad o su obediencia a Dios, prestó su cabeza para que se la cortaran. Y se la dieron en un plato a esta muchacha endemoniada. Seguimos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ustedes saben cuántos demonios lo quieren matar a uno? ¿Saben cuántos demonios están en contra de que nosotros no celebremos culto aquí? ¿Saben cuántos demonios están en contra de que tú y yo no sigamos en el reino? Esa es la violencia. Lo que pasa es que muchos cristianos que no viven en el Espíritu no entienden esta guerra. El cristiano que quiere vivir en santidad enfrenta esta violencia. Dice, el Espíritu y la carne tienen una batalla viva, constante, todos los días. Esa es violencia. La carne se nos viene contra nosotros, es violencia. Amén. El que los gobernantes nos quieran callar la boca para que no hablemos contra la inmundicia, es violencia. ¿Me está escuchando? Pero a muchos ya les callaron la boca. Como una vez prediqué, son soldados comprados que tenían la revelación para ir a predicar por todo el mundo que Jesús se había levantado y ellos lo habían visto. No, les dieron un billete y se callaron la boca. Así el diablo le ha caído la boca a muchos hoy en día. Porque pueden ver hasta en sus iglesias hay homosexuales y no les pueden decir nada. Y no estoy diciendo guardar racismo contra el homosexualismo. Estoy hablando de predicarles la verdad para que sean libres. Amén, hermanos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí termina el verdadero, la profecía de oficio. Hasta ahí termina. Pues hoy en día todo predicador es un profeta. ¿Me está escuchando? Soy el profeta tal. Ni tan siquiera la palabra de Dios predicas y no basura. El verdadero profeta es el que predica la palabra de Dios 100%. Ese es un profeta. Si usted predica la palabra de Dios al pie de la letra, usted es un profeta. Amén, hermano. Ahora termino con esto. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que habría de venir. Los discípulos comprendieron más tarde que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Amén. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Si usted y yo queremos formar parte de este reino, armémonos de esa valentía, de ese poder, de ese ímpetu que había en estos hombres. Mayormente, primeramente, el profeta Elías, que fue un hombre que no se acobardó. Mientras todos estaban callados, escondidos, ese hombre enfrentó al diablo. Amén. Y prueba de ello desafió a toda la idolatría en que vivía Israel y Dios lo respaldó con fuego. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Yo quiero animarle en esta noche, que nos armemos de valentía. No sea cobarde, no se deje vencer por el pecado. Entonces no somos valientes, somos cobardes. Y escuche lo que dice en Apocalipsis. Mas los cobardes estarán fuera. Los perros, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros estarán fuera. Y en los que encabezan la lista de todos los que estarán fuera del reino son los cobardes. La pregunta, ¿cuál es el cobarde? Aquel que nunca quiso hacer la voluntad de Dios.
Aquel que a todos se le acobardó, aquel que nunca quiere santificarse, aquel que nunca quiere predicar a Cristo, aquel que nunca quiere leer la Biblia, aquel que nunca quiere crecer, aquel que nunca quiere orar, aquel que nunca quiere sujetar su carne, aquel que nunca quiere ayudar. Ese es un cobarde. Hello, a su nombre, hermano. ¿Cuántos son valientes? Denle un aplauso al Señor en esta noche y que la palabra de Dios lo bendiga. Pongámonos de pie. Damos gloria a Dios, aleluya. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, como las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, ya que ese es mi propósito, llevar esta palabra al mundo. Se necesita. Hoy en día le callan la boca a los pastores porque les meten miedo que los van a matar. Mire, hermano, es mejor que nos manden más rápido al reino de los cielos, pero siendo valientes, no siendo cobardes. Amén, hermano. En Cristo Jesús se puede todo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Así es que seamos valientes. Amén. Venzamos esa carne que es el primer verdugo enemigo a vencer. Amén. Levante sus manos al cielo. Hemos terminado. Dígale, Señor Jesucristo, yo te ruego que me ayudes a ser firme y a permanecer firme hasta el final. Como tu palabra lo dice, el que persevere hasta el final, este será salvo. Señor, yo te entrego todos mis temores, toda mi timidez, todo aquello, Señor, que me estorba en mi mente, en mi carne y en todo mi ser. Ayúdame, Señor, así como usaste a Gedeón, que aunque él se creía un hombre miedoso, tú lo usaste como un gran líder para defender tu pueblo. Señor, ayúdame. Yo no creo ser fuerte en mi propia fuerza, sino en tu nombre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Ayúdame, Señor, a pelear contra mi carne, contra mis deseos, contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de tu palabra y contra mi crecimiento espiritual. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Cúbreme con tu presencia para hacerle frente a toda adversidad. Como tu palabra me lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, te damos gloria y honra, porque tú eres el vencedor. Aleluya, y si tú venciste, nosotros venceremos en tu nombre, Padre. Bendigo a esta iglesia, bendigo, Padre Santo, a toda persona que hoy ha escuchado esta palabra, que se levante en fe, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice la iglesia, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.